Bosque Azul. Cuéntame cómo fue tu proceso investigativo y creativo. Ya, porque hace un tiempo yo estoy rayado con la bioluminiscencia de los hongos. O sea, tú sabes que yo me muevo modo hongo. Bueno, yo soy, de formación, soy técnico en control del medio ambiente y la carrera, si bien está enfocada como a procesos de la industria, tuve algunos profes que me marcaron mucho, que me empezaron a llevar como por las ideas de la ecología, de la simbiosis. Tenía algunas profes que eran bien críticas como políticamente, que también se tomaban de procesos que ellas veían en la naturaleza como el apoyo mutuo y que decían que eran que eran ejemplos que uno tenía que quizás tomar para poder transmitirlo y generar quizás cambios en la sociedad. Apoyo mutuo, solidaridad, que es un poco lo que hacen los microorganismos. Entonces yo salí de la U y empecé a trabajar con bacterias. Me fascina el mundo laboratorio. Como que de chico me gustó mucho el laboratorio, los microscopios, las cosas chiquititas, las lupas. Entonces empecé a trabajar en el laboratorio de microbiología ambiental y mi primer trabajo fue en un laboratorio de biotecnología que trataban suelos contaminados con hidrocarburos, que pueden ser petróleo, pesticidas, como todos los derivados de la producción del diésel. Y, y ahí lo que hacíamos era buscar bacterias específicas que pudiesen degradar los hidrocarburos del suelo, descomponerlos y así descontaminar. La cosa es que me metí a ese laboratorio, empecé a hacer pruebas, era súper entretenido, después como que me empezaron a llegar otras pegas que eran, por ejemplo, traían esponjas de Isla de Pascua, que estaban asociadas a microorganismos y eran de estudios que, que aislaban esas bacterias y tenían propiedades tanto para la medicina como para mejorar el crecimiento vegetal. Se ocupaban tenían distintas aplicaciones. La cosa es que estaba todo el día viendo bacterias, sembrando en unas placas, las veía crecer, las incubaba, uno se empieza a encariñar igual con estos bichos. Los veía después en el microscopio, los vais describiendo y es todo un mundo. Eh, la cosa es que de repente llegó una profe que venía de la Universidad de Conce, que es la Ana Paredes, que ella ya había viajado por todo el mundo investigando hongos y venía con ideas súper, para mí en ese entonces eran súper locas, impensables. Me empezó a hablar de unos tipos que estudiaban la neurobiología vegetal, como que estaban desarrollando experimentos donde empezaron a describir que las plantas sienten, que las plantas se comunican, que las raíces eh, podrían ser similar al órgano que es nuestro cerebro, ¿ya? Nombre Eh, Mancuso. Mancuso, Mancuso era principalmente. Entonces la Ana me decía, Pipe, lo que sucede bajo la Tierra es increíble. Y ella me empezó a pasar experimentos de su tesis de doctorado, que ella estaba trabajando con hongos micorrízicos, que son hongos que se asocian a las raíces de las plantas, para mejorar la producción de vinos orgánicos. Como que el hongo, al asociar el hongo a a la planta de la vid, el hongo lo que hacía era hacer que disponer de todos los nutrientes y agua que la planta necesitaba, así no tenían que poner químicos. Las plantas se certifican como orgánicas, pero además como que mejoran los terpenos, las cualidades como asociadas al aroma, al color, a la densidad del vino, como una cuestión muy
muy loca. Y fue súper entretenido porque si bien era para unas viñas, como que yo veía como toda la parte del microscopio, el cultivo, con el compañero de ella que estaba en la tesis también, hacíamos experimentos donde juntábamos al hongo con la raíz y veíamos cómo avanzaban así microscópicamente y el hongo, como toda la asociación. Entonces yo empecé en mi cabeza y decía, oye, pero qué maravilloso ver todo esto, como esta relación entre dos seres, decía yo, porque después me empecé a dar cuenta que estaban muchos seres involucrados en estas relaciones y la Ana siempre tenía como este sentido como social, me decía, Pipe, tú tenés que contarle al mundo todo, a todo el mundo lo que tú ves acá, porque esto va a ser como va a ser conocimiento nuevo para cambiar el paradigma de la sociedad. Me hablaba mucho de eso y me mandaba a leer cosas, papers súper entretenidos. Me presentó también a la Lynn Margulis, que es una científica así cachadísima de los años 60, que ella empezó a hablar como de la evolución a través de la simbiosis seriada, que ella decía que toda la evolución del planeta, todos los seres que existen hoy día en el planeta, evolucionaron gracias a la colaboración y no a la competencia. Entonces en esos años como que dominaba el darwinismo y el neodarwinismo, que la evolución era como de los más fuertes, la competencia y todo esto. Entonces empecé a leer a Lynn Margulis y que hablaba de estos conceptos como de la simbiosis, de la cooperación, y como que para mí, a mí me sonaba muy bonito, como que, eh, como que decía, oh, qué entretenido que nos hubiesen enseñado estas cosas desde pequeño, como que ganas de poder transmitirlo. Entonces en algún momento Lana me dijo, oye, mira, está esta oportunidad de que vaya a contar lo que vemos acá en el laboratorio en la escuela. Y ahí empezó el viaje, pues, como que fue mi primera vez de salir del laboratorio, como a contarle a los chicos, la idea era motivarlos para que ellos siguieran el camino de la ciencia, pero los veía tan motivados, de repente me llevaban a trabajar así como a las huertas escolares y yo llevaba los sobrecitos con estos hongos que se asocian a las plantas y yo les hablaba, miren, estos hongos son benéficos para las plantas, van a ayudar a las plantas, y les explicaba todo y yo veía como los niños y las niñas se maravillaban con esto y decían, no, y están colaborando, decían. Entonces ahí como que me empezó a gustar mucho enseñar desde la ciencia, desde lo que veía, de la biología, la ecología, y con el tiempo me fui, porque igual me formé como desde la ciencia súper estructurada y quizás más estricta, pero con el tiempo fui conociendo autores que hablaban de que el aprendizaje se co-creaba, que uno que habían formas de aprendizaje que llevaban hacia la libertad del ser o hacia la libertad de la sociedad, y ese proceso ocurre cuando uno acompaña el aprendizaje y no deposita una verdad sobre el otro, sino que deja espacio para la pregunta, para la reflexión crítica. Y ahí empecé a decir, oye, pero esto es como el método científico porque uno se hace una hipótesis, investiga, responde preguntas, después es como que esas preguntas te llevan a hacerte más preguntas y al final es como un aprendizaje sin fin. Y como que yo dije, pero ¿cómo conectar esto con la naturaleza? Como que siempre me venían estas ideas. Y por suerte el camino me fue llevando a distintos espacios donde también conocí las metodologías de la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, en el cual uno se hace preguntas con los niños o con la juventud o con cualquier persona de cualquier edad, pero lo importante es que uno respeta y reconoce que las personas ya vienen con un saber, con una historia. Entonces se hace como más respetuoso y yo no estoy imponiendo verdades ni conocimientos sobre la gente, sino que construimos una idea en torno a nuestra experiencia,
hasta como la herencia genética, porque uno trae saberes dentro del cuerpo, creo. Está interesante el viaje. Bueno, para poner en contexto a la gente que está escuchando, con el Pipe nos conocemos. Este es un podcast, este capítulo es un poco distinto porque nos conocemos harto. Quizás no tanto, pero igual nos conocemos, a diferencia con los invitados anteriores. Y estamos grabándolo presencialmente. En general, casi todos los otros capítulos que hay hasta ahora fueron a través de una pantalla. Y yo tengo la suerte de vivir cerca del Pipe, entonces pudimos juntarnos y estar conversando ahora acá. Hace rato que yo quería conversar contigo, Pipe. Y fue difícil elegir una carta, porque creo que podríamos hablar de todas las cartas del mazo contigo. A nosotros, en Bosque Azul, a todos nos preguntan mucho cómo escribimos el libro, ¿ya? ¿De dónde sacamos la interpretación de cada uno de los elementos que aparecen en cada una de las cartas? Y esta pregunta surge sobre todo en las cartas que tienen más que ver con la ancestralidad de nuestro territorio, ¿ya? Porque ninguno de los cuatro que somos parte del equipo tenemos ascendencia mapuche, huilliche, de ningún tipo, ni somos parte de una cultura originaria, y hay mucha interpretación que se asocia a esos pueblos. Y lo que aparece en el libro muchas veces es en colaboración con científicos, también con gente de pueblos originarios, pero muchas veces también una observación nuestra. Y a donde te quiero llevar, y por qué creo que podríamos hablar de cualquier carta, es porque creo que tú tenías una capacidad que quizás es innata, pero yo también creo que es muy desarrollada con la cantidad de tiempo que pasáis haciendo esto, que es observar, observar y hacer tu pregunta, y dejar que las respuestas vayan apareciendo cuando tengan que aparecer. Y ese ejercicio es el corazón de Bosque Azul. Es ver nuestro territorio, ver lo que nos rodea, observar nuestros patrones culturales, nuestros ritos, no solo la naturaleza, sino que también cómo nos estamos relacionando entre nosotros como seres humanos, observar e interpretar. Observar e interpretar, observar e interpretar, y ahí se arma una relación. Y eso es, ahí empieza la magia. O sea, como, no solamente, como que paso de ser un observador externo a los fenómenos de mi entorno, y hay un minuto en el que me empiezo a relacionar con ese entorno y paso a ser parte de ese entorno. Entonces, creo que en la niñez esto se da de una manera continua. No es que yo primero observo y después formo parte del entorno, sino que está pasando todo al mismo tiempo y creo que las pocas veces que yo te he visto en entornos de niños, como relacionándote con niños en entorno educativo, siento que aparece como una versión tuya que es como llena de luz, así, como expansiva. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es tu experiencia trabajando como tan intensamente con niños? Bueno, ha sido un gran trabajo trabajar con la niñez. Ahora trabajo con juventud. Bueno, mi acercamiento a la niñez yo creo que viene de un poco de que desde pequeño jugué a explorar. Como que me lo inculcaron en la familia. O sea, como que tuve la suerte de... quizás tengo que volver un poco como al pasado. Desde chico tuve a mi mamá y a mi abuela, que fueron mujeres que influyeron mucho en mí, como que me acercaron mucho a la naturaleza. Bueno, yo nací en Rancagua, en un lugar que era campo. Ahora es una ciudad grande y está rodeado de edificios, pero en ese momento era campo. Yo me bañaba en el canal. Eran esos momentos en que, no sé, por fin de semana me decían, ya, tenés que volver a almorzar. Iba a almorzar, salía, tenés que volver a tomar once, salía, después de once salía y me entraba súper tarde, como que quizás no había en peligro. Y en ese juego estábamos todo el rato explorando porque estábamos rodeados de naturaleza. En mi casa había gallinas, mi papá criaba codornices porque vendía huevos, teníamos frutales. Me acuerdo que íbamos a explorar todo lo que habíamos, culebras, conejos, zorros, vimos un montón de cuestiones cuando chicos. Y mi mamá y mi abuela siempre estaban conectadas con la naturaleza porque como que siento que mi abuela era como algo así como una especie de curandera antigua que estaba todo el tiempo guardando hierbitas y tenía una relación tiene una relación muy increíble
con las plantas, ahora tiene 93 años y está como modo zen, la encuentro yo, como que está así todo el rato pensando, tejiendo, haciendo cositas. Pero siempre la vi como con esa relación de las plantas, nos llevaba al cerro los fines de semana, sabía muchas cosas de medicina, de frutas, de hongos, de cosas, y ella siempre nos regalaba libros que tenía como enciclopedias. Me acuerdo que había una biblioteca súper grande en la casa, de biblioteca que yo acostumbraba a ir a consultar, como cuando tenía dudas consultaba esa biblioteca y escribía cosas. Qué estimulante para ti como niño haber crecido en ese entorno, como en esa dualidad del Sí, conocimiento en la casa, pero también afuera, como más libre. sí, sí, había mucho, me acuerdo mucho también que me gustaba una enciclopedia que había que tenía como uno la abría y se desplegaba un mapa gigante de las estrellas. Y yo me sentaba en la noche a mirar estrellas. Y igual tiene que ver con esto con la luz, porque me acuerdo que exploraba mucho el patio de noche, porque miraba estrellas, me sentaba en el patio de repente solamente a escuchar, a mirar. Y una de esas veces, que fue como a los 8 años, que yo creo que aquí comienza como mi relación con la carta, que yo vi en un ladrillo un camino luminiscente, que yo me acuerdo que la primera vez lo toqué y se apagó entero. Fue una cuestión mágica. En ese tiempo no estaba el Google Lens, que le sacas una foto y te da al tiro la infinidad de opciones que pudo haber sido, ¿cachai? Entonces me quedé con esa duda. Tenía una profe en la escuela que me fascinaba, que era la profe de biología, que tenía respuestas para todas las cosas que yo le preguntaba. Profe, le expliqué esto que vi. Puede ser increíble haberle sacado una foto y haber llegado o un video, ¿no? Como es ahora. Pero le expliqué con mis palabras. Vi esto, a esta hora estaba en un ladrillo, era primavera, no tuvo respuesta para darme. Y me acuerdo que igual después, clases después, ella, yo creo que quedó con la duda igual, porque yo se lo expliqué así como, es que era mágico. Era una cuestión que yo quería saber qué era. Y después ella me dijo, oye, me acuerdo que me habló que pudo haber sido un musgo, que hay musgo, y si mal no recuerdo, ella me habló de fluorescencia. Después en la vida, o sea, a raíz de eso, como que yo me empecé a hacer preguntas y como que me acuerdo que miraba harto el patio, hacía como experimentos y cosas así, y un día va un cumpleaños, mi abuela llega con un microscopio y un libro que tenía ejercicios para niños para realizar el microscopio. Y era entretenido porque venía con unos bisturí, unas tinciones, entonces yo me pasaba cortando laminitas de plantas, miraba hojas y estaba así todo el rato mirando cosas. Y me acuerdo que hasta tuve un verano en que no salía a jugar, mi mamá me tenía que echar, me decía, ya tienes que salir a jugar, porque yo estaba como en la pieza oscuro, porque necesitaba oscuridad para poder tener mejor visión en el microscopio, porque era un microscopio casi de juguete, no era como un grande resolución. Entonces estaba ahí en la pieza oscura, mi mamá me echaba para la calle, me acuerdo. Y ahí como que yo creo que empieza a nacer mi afán por hacerme preguntas, por curiosear, y lo más entretenido que era jugando. Entonces, la vida me llevó a que entré a este laboratorio, conocí a las personas precisas que me llevaron a los lugares donde yo, sin ser profesor, sin tener la pedagogía, pude entrar a los sistemas educativos, a las comunidades educativas. Y así empecé a observar otros seres que también hacen mucho esto de aprender en la naturaleza. Rod Walker me encantaba cuando estaba más joven, bueno, todavía me encanta, pero yo creo que también influyó harto, porque si bien no lo conocí en persona, yo era como un grupo y lo Creo buscaba que vivió en la casa Narca. Ah, cerca de Pucón estuvo. sí, ¿O creo no? que Viviendo estuvo por como en allá, el Cañi. en el Caño, sí. Yo lo conocí. No, increíble, él, Sí. como él creo que fue uno de los primeros
que propuso actividades para realizar al aire libre que tenían que ver con metodologías como para el aprendizaje del medio ambiente, conectar con la naturaleza. Y en paralelo también observaba mucho lo que hacía Ricardo Rossi en el Parque Omora. Pues yo decía, oye, pero, y me acuerdo que le escribía de correo. Nunca me pescó. O sea, no respondía, pero yo esperaba que me diera así como una beca, ir al Parque Omora con esos científicos, que se juntaban artistas, científicos, músicos, y observaba la naturaleza y yo decía, oye, qué increíble todo lo que hacen estas personas. Entonces, no sé, en algún momento como que siento que, bueno, los caminos me llevaron a eso, eh, muy motivado por los hongos, porque si bien como que yo decía, quiero conocer todo, quiero, como que mi plan de chico era como viajar, como que yo soñaba con ser fotógrafo así como de la National Geographic y viajar por los lugares y conocer cosas, insectos, describir, conocer científicos, etcétera. Y me fui moviendo por proyectos que estaban vinculados a hongos. Y estos proyectos a mí me sacaron del laboratorio. Como que en algún momento, porque apreciaba mucho el laboratorio, pero igual después de 4 años como que te empezáis como que la carga igual es harto de estar ahí encerrado, como el clima controlado, todo limpio, todo ordenado, ¿cachai? Como que... Retirar un ratón del laboratorio. Sí, pues entonces empezaron a venir estas oportunidades, me acuerdo que me dijeron, oye, hay un proyecto, después del incendio de Empedrado, hay un proyecto para ir a trabajar con las recolectoras de hongos. Y empecé a ir para allá y claro, como que me mandaban a mí como el gran experto de hongos, siendo que no lo era, sí sabía un poco de hongos, pero al final como que llegaba a ese lugar que estaba devastado, la gente perdió todos sus trabajos porque todos se dedicaban a la leña, lo que más daba la tierra eran los hongos, entonces todo el mundo salía a recolectar hongos. Finalmente yo fui a aprender a esos lugares, fui a aprender y yo creo que ahí como que yo primero aprendí la escucha. Como que yo decía, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué voy a venir a enseñar yo aquí a estos lugares? Voy a escuchar. Había gente que tenía mucha pena, había gente que sabía muchas cosas, habían abuelitos que tenían muchas historias antiguas en relación a los bosques y los hongos. Ellos vieron la transición del bosque nativo hacia las plantaciones de pino. Entonces recolectaban hongos nativos, después ahora plantaciones de pino. Entonces yo creo que ahí empecé a desarrollar la escucha, harto la escucha. Yo decía, oh, qué fantástico toda esta historia. Y mi mamá siempre me dice, oye, tú deberías escribir un libro con tantas historias que recopiláis, porque como que me nació igual empezar a escribir, a tomar fotos. Tengo muchos videos de los lugares, de las expediciones, como que todo el rato estoy preguntando, así como, oye, ¿y esto? Y este hongo, y el nombre de este hongo, ¿cómo le dices, cómo lo cocina? Como que todo el mundo tiene mucha información. La cosa es que a raíz de ese proyecto llegué a Valdivia, y en Valdivia estuvimos investigando el conocimiento de los hongos a través de la cultura mapuche en toda la zona de Panguipulli. Y ahí también, pues como que también tuve la suerte de rodearme de gente muy bacán. Creo que siempre me he estado rodeando de profesores y profesoras que son académicos o son autodidactas y siempre me están enseñando las formas. Y ahí también como que también aprendí que cuando uno va a estos lugares, que son como de pueblos originarios o más que son culturas más que están arraigadas como desde una ancestralidad en los territorios, uno también tiene que ir a escuchar. Uno es el estudiante y nosotros íbamos como a través del Instituto Forestal, porque habíamos ganado ahí los fondos de investigación de bosque nativo, del INDAP, etcétera. Pero al final uno iba ahí a escuchar. Cuando trabajáis con hongos, sobre todo, que estos últimos años ha habido un boom,
que todo el mundo Sí. quiere salir a ver hongos y saber de hongos y todo, que increíble, pero aún así todavía no hay tanta información y, y cuando uno empieza a interactuar con hongos, a buscarlos en el bosque, a encontrarlos, a tratar de alimentarse de ellos, las guías todas quedan chicas. En Al chica. final siempre hay que recurrir al conocimiento heredado de la gente que tiene una relación con el territorio. Con el territorio, con la estación, Claro. con las plantas, con los animales, es increíble. Mm. Sí, pues ahí también yo empecé bueno, ahí se me expandió mucho la visión del entorno, porque las señoras me empezaron a contar ellas que de la estacionalidad, de que este hongo se asocia a este árbol, de que, por ejemplo, habían ciertos hongos que solo crecían cuando, no sé, pues, detallitos así, cuando el melí tenía épocas de muchos frutos. Y ellas se dan cuenta de esas cositas que no están en las guías, pues, son como cosas de experiencia. Y lo más bonito que rescato de la observación de hongos es esto de que uno, está como el término más así como popular, que es la picada del hongo. Como que la gente tiene la picada del hongo, sabe dónde está Como el dato. el dato, es como el dato. Y sobre todo asociado a hongos comestibles. Pues. Entonces está la picada del loyo, la picada del gargal, la picada del digüeñe, etcétera. Y eso es lo bonito, que uno vuelve año tras año, ya sea en otoño o en primavera, a la picada. Y es increíble porque como que en tu cabeza se empieza a hacer un mapa del bosque. Y son bosques que uno se mete, camina ahí kilómetros para llegar a la picada, porque no es que vaya en auto, te bajás y está la picada, pues como que tenés que ir, caminar, saberte el atajo quizás, empezar a recordar este tronco, porque después tenés que volver. Y ahí te va y me ha tocado la suerte de volver a las picadas año tras año, y uno va viendo como, oye, esta planta no estaba el año pasado, oye, esta flor no la vi, o el tronquito está más podrido, ya se está volviendo tierra, o cosas así. Entonces te va generando una relación con la naturaleza que es súper interesante también. Y ahí también yo creo que en ese momento, bueno, mis profesoras fueron estas personas, la mayoría, digo profesoras porque la mayoría fueron mujeres, señoras que viven en los bosques en Panguipulli, y su economía del hogar se basa en la recolección, no solo de hongos, porque va por temporada, medicina, frutos, alimentos, etcétera. Entonces, fueron mis profesoras y y a través de ellas yo comprendí, como que tuve mi primer acercamiento y comprendí que la naturaleza es una educadora y que tiene otro lenguaje, que tiene un lenguaje más silencioso. Habían señoras que uno caminaba horas en silencio, que no les gustaba que uno hablara porque ellas estaban ahí mirando, observando todo el rato, porque de repente hasta como que tenéis que estar alerta en el bosque. Cualquier cosa, así, muchas veces vimos huellas de puma. La Bernardita, una recolectora súper chora de Panguipulli, siempre me hablaba del león, ay, aquí anda el león, y me hacía callar. Yo creo que me metía miedo igual, pero ella muchas veces se encontró con el puma. Entonces, es otro el tipo de lenguaje, como que tienes que aprender a leer todo, desde la estacionalidad, el clima, ver la hora, ver bien por dónde te vaya a devolver, ¿cachai? Como que... Oye, me imagino que en eso, vinculándolo con tu quehacer de hoy en día, que tú guías a muchas personas que entran en el bosque a buscar hongos o a tener como un paseo guiado, este aprender a moverse o a interactuar en el bosque, me imagino que hay mucho que aprender de la ancestralidad y el territorio y todo, pero yo tengo la sensación de que hay una memoria genética en nosotros, que hace que hay una ventaja evolutiva en nosotros que no se da en otros ámbitos del aprendizaje o en otros espacios de aprendizaje como puede ser una biblioteca o un laboratorio o una sala de clase. ¿Sí? Al entrar a una sala de clase o un laboratorio partimos como una hoja en blanco. Creo que cuando entramos al bosque hay algo en nosotros que
que no sé cómo explicarlo, pero que también te va guiando y que te va despertando ciertas memorias medio ancestrales, ¿no? Claro. Y se activan otros sentidos. Yo creo que también sí, hay mucho de eso. Yo en verdad no tengo palabras para explicarlo, pero se activan otros sentidos. En algún momento igual investigué sobre otros sentidos, como por ejemplo el olfato es muy importante en la naturaleza y sobre todo en hongos porque hay hongos que tienen un olor tan particular que uno va caminando y se te cruza el olor y decís, uy, aquí está el hongo del ajo del duende que le dicen, porque es el Marasmilus salidor. O olor a changle, el olor al hoyo, ya se te activa eso. La vista también cambia, porque estáis rodeado de colores que no estáis acostumbrado a ver. Menos luz también, el tacto, el pulso. A veces uno también siente cosas que como cuando se te eriza la piel. Tengo una historia, Dale, cuéntate una. tengo historias. En un momento yo tuve que ir a hacer un muestreo porque mi trabajo en ese proyecto era muestrear raíces. Nosotros queríamos determinar, porque el hongo se asocia, los hongos comestibles de la selva valdiviana, la mayoría son micorrízicos, se asocian a la raíz de un árbol, Nothofagus por lo general, el coigo, el roble, el ñirre, etc. Entonces, dependiendo del hongo que se asocia al árbol, genera una estructura muy particular en su raíz, que creemos que se podría determinar la presencia del hongo con mirar la raíz, ¿ya? Por lo general son forma como Y, pero el hongo deforma la raíz porque está conectado directo a la raíz y eso es lo increíble. Bueno, igual tengo que quizás introducir porque que yo encuentro increíble las micorrizas, porque son dos organismos interactuando y la raíz del árbol permite que el hongo entre a las células del árbol y no lo reconoce como un patógeno. Si a mí se me mete un hongo en la piel, lo más probable es que me va a dar fiebre y mi cuerpo va a querer expulsarlo. Pero el árbol permite que el hongo entre porque intercambian. El árbol le entrega azúcares que producen la fotosíntesis y a cambio el hongo le lleva el agua y nutrientes que puede alcanzar porque tiene una capacidad de expandirse increíble. Puede expandir hasta 100 veces el área de absorción de la raíz, lo que lo hace muy eficiente. Entonces, mi rol en eso era ir a los lugares, tomar muestras de raíces, guardarlo, llevarlo al laboratorio y examinarlo. Así como en simple. Como testear que cierto comportamiento en las raíces puede predecir la presencia del hongo. Claro. Y eso lo queríamos ver porque el objetivo del proyecto era poder inocular bosques con hongos comestibles para hacerlos más productivos. ¿Cachai? Y que hacerlos más productivos no implica solo algo económico, implica restauración ecológica, social, cultural, emocional, como todo. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que esto fue increíble porque llegué a ese trabajo en la pandemia. Teníamos como pases para cruzar todos todos los controles, como que podíamos salir en una camioneta en pandemia, ir al bosque, estar todo el día en el bosque y después volver a nuestras casas, volver al laboratorio. Como que teníamos ese beneficio. Entonces, la pandemia la pasé súper, creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido. A diferencia de, o sea, porque sé que fue terrible, pero como que me cobijó el bosque, me cobijaron estas personas que me enseñaban cosas, los hongos. Me acuerdo que una vez yo tenía un lumbago gigante y tuve que ir a muestrear. Y, y no era como ir a un punto de muestrear, pues yo vivía en Valdivia y teníamos que ir a Panguipulli y la rutina era dar la vuelta al lago Panguipulli porque habían más de 10 puntos que teníamos que muestrear. Entonces íbamos en una camioneta con un cooler al punto, sacaba las muestras, me subía a la camioneta pum, y así hacía todos los puntos. Y me acuerdo que se estaba haciendo súper, súper tarde, estaba oscuro y llovía un montón.
la ropa ya como que ya no me aguantaba, los zapatos estaban así como... pero había que terminar la pega. Y la espalda me dolía un montón. Me acuerdo que andaba con un guatero que ya se me había enfriado a ese punto. Y, y me tuve que separar de mi compañero para hacerlo más eficiente. Dijimos, ya, yo me voy para allá, yo para acá, y así la hacemos corta. Y me tocó ir a un predio, que un predio es como un parche de bosque que pertenece a alguien que teníamos permiso para entrar, pero que tenía un conflicto porque decían que era un lugar ancestral, de ceremonia, que hubieron ahí como unos roces entre familias y era un lugar que siempre íbamos con harto respeto, pero que tenía una energía muy, muy fuerte. Y me tocó ir solo. Entré al bosque y se oscureció, era invierno, eran ya como las 6 de la tarde y me agarró la oscuridad dentro del bosque. Yo ya me sabía el camino de memoria, entonces no tenía miedo de perderme. La cosa es que en ese lugar yo tenía que hacer 5 muestreos, así como que tenía que seguir un camino. Y empecé a hacer los muestreos y no sé por qué, como que en un momento como que ese frío que te da por la espalda y se te erizan los pelos de la piel. Y yo dije, oye, como que era una sensación muy extraña, me sentía muy incómodo. Empecé a avanzar y dije, ya voy a hacer esta cuestión corta, a tomar las muestras y de repente sentí que pasó algo por detrás. Oye, uy, que como... Igual puede ser un zorro, puede ser un ratón, puede ser cualquier cosa. Pero ya estaba oscuro, pues, entonces era muy, muy cuático. Y caché que empecé a tomar las muestras y cada vez que tomaba muestras sentía que este ser me seguía, pues. Y yo estaba súper asustado. Y el cooler se hacía cada vez más pesado porque estaba echándole las muestras cada vez más. Y decía, ya me quiero ir de este lugar. Y ya estaba muy oscuro y yo estaba seguro del camino, seguro del camino, yo sabía cuál era el camino. Y en esa seguridad empecé como a avanzar más rápido y yo sentía que algo me estaba siguiendo. Me seguía y sabéis que empezó a pasar no fue en tanto tiempo, pero empecé a avanzar y yo decía, "Oh, chuta, debía haber llegado al camino. Y no llegaba al camino. No llegaba al camino y me empecé a asustar un montón como que creo que esa sensación la he tenido pocas veces en la vida. Creo que fue la primera vez que me subí a un avión y cerraron la puerta que me dio como ese ahogo, como, oh, me quiero bajar. La segunda vez fue quizás como la única y primera vez que tuve un temazcal y me quería salir. Me sentía ahogadísimo, así como, como algo, como que mi cuerpo ya no respondía. Y seguí caminando. Sí, pues seguía caminando porque sentía que venía algo detrás mío. ¿Y no te das vuelta? No, Nunca me di vuelta, nunca me di vuelta. Pero yo sentía los pasos. ah, eran pasos. Y sí, pues, o sea, como que se quiebran, como que se quebraran las ramas. Pues, y ya no era un ratón, no era un zorro, porque yo sentía como el peso de este animal o ser. Y me perdí en el bosque y empezó a pasar el rato y yo, chuta, porque aparte que yo me quedé con la camioneta y tenía que ir a buscar al Nacho a otro lado, era mi compañero, y, y sabéis que al final decidí vaciar el cooler porque ya no podía con la espalda. Dije, ya filo, voy a perder estas muestras nomás y volveré en otro momento. Y ahí como que ya sin peso la empecé a picar, a picar, a picar y sabéis que salí por lo menos 1 kilómetro más allá de la camioneta. Pero fue como del... Yo no sé si fue su gestión, ya estaba cansado, no sé, pero ese lugar estaba muy, muy extraño. Y, y después yo le conté a las señoras y, y como que se reían nomás, me decían, no, si como que ya sabían que ese lugar era como que había que ir con respeto, había que ir de día, sí, pues, como esas cosas. Bueno, me han pasado un montón de cosas. Ya, mira, entonces te voy a traer de vuelta un tema que quedó un poco colgando que tiene que ver el trabajo
trabajo con los niños. Sí. Porque yo sé que tú estuviste involucrado en un proyecto acá en Puerto Varas que es muy lindo y que sería bacán que nos contés por qué llegaste a ese lugar y cómo fue esa experiencia de educar, pero también de aprender de los niños. Bueno, todo comienza de nuevo por el camino de los hongos y empecé a diseñar actividades, experiencias para poder enseñar los hongos al aire libre, como guiados. Eh, Esto lo comencé a hacer en Valdivia después de la pandemia y me hice una alianza con una psicóloga muy bacana, la Claudia Saavedra, que es de allá, y ella me dijo, Pipe, porque como que empezaron a dar permiso para salir, para entrar a los parques, me dijo, Pipe, hagamos esto, llevemos gente a los bosques. Y empezamos a diseñar actividades que tenían que ver con divulgación científica, ecología, psicología, y dio la casualidad que empezaron a llegar familias con muchos niños. Claro, pues estaban todos encerrados, todos querían ir al bosque, querían aprender de hongos, los hongos estaban de moda. Y ahí como que me empecé a hacer famoso, o sea, no sé si famoso, pero como que la gente me reconocía por las actividades que hacía en el bosque, que eran familiares. En Valdivia. Sí, en Valdivia. Entonces, estuve en Valdivia un tiempo, el 2021, y los caminos me trajeron para acá, para Puerto Varas. Y en Puerto Varas empecé a trabajar bueno, tenía la pega de la constructora, que estaban haciendo un parque, que siempre pegas como relacionas con la naturaleza. Y de repente como que me empezaron a recomendar, oye, y me empezaron a llamar de la Fundación Rewilding para hacer guiados de hongos. De hecho, igual lo digo con mucho orgullo, que mi guiado de hongos aquí en la región, mi primer guiado de hongos, fue en el Parque Alerce Andino y fue el primer guiado de personas en el Alerce Andino después de la pandemia, que lo gestionó Rewilding. Siempre lo recordamos porque la gente estaba así como muy, oye, vamos, vamos, como de... Como de por salir a Sí, con un desborde así fue muy bonito. Entonces empecé a hacer talleres ahí, en los parques, me empezaron a llamar del Hueñu Hueñu, de distintos parques de acá de la zona, de escuelas, y en algún momento, y yo ya tenía en la vista el bosque escuela. Como yo decía, yo quiero hacer un taller en el bosque escuela, quiero que me llamen del bosque escuela, hasta que en algún momento me contactaron del bosque escuela. Oye, quería venir a hacer un taller para los niños, como que estaban en la semana del otoño, de los hongos. Entonces llegué al bosque escuela y me enamoré, me enamoré porque es increíble el bosque escuela. Cuéntanos un poco cómo es. Justo estamos grabando a onda 300 metros del bosque escuela. Cuéntanos para que la gente se imagine cómo es el lugar. Bueno, es un bosque. Son dos estructuras tipo yurta. Son como estas estructuras medias, ¿cómo se le dice? Como de los mongoles, como de la cultura de los mongoles, como media asiática. Son circulares, son salas circulares que están al lado de un bosque hermoso de mirtáceas, melilla, rayán, pitra, humedales, coihue, tiene distintos estratos porque va subiendo la altura y te vas encontrando después con los ulmos, el canelo. Es un lugar increíble, muy bien cuidado. Al lado del río Maullín. Al lado del río Maullín, en una comunidad que encuentro que al parecer es súper respetuosa igual con el entorno. Entonces como que yo decía, oye, al principio cuando llegué yo dije, pero esta cuestión es súper hippie, como no habían sillas, yo estaba acostumbrado a ir a los colegios, sillas, todo
ordenados, mirándose las nucas, la pizarra adelante. Esto era circular, no había sillas, habían cojines. Los niños estaban vestidos Como niños. como niños, pero que estaban preparados para salir a la lluvia, al barro. Recuerdo que ese día llovía un montón. Y Claro, porque es un bosque escuela en Puerto Vara. en un bosque en escuela en Puerto Ahora Varas, en la zona central que llueve 2 veces al año. estábamos en pleno otoño. Y yo me acuerdo que entré a la sala y tuvimos una conexión como instantánea con los niños. Bueno, igual yo creo que a ellos los prepararon y les dijeron que iba a ir un experto en hongos, que sabía mucho de hongos. Entonces yo entré a la sala y todos los niños gritaban, experto en hongos. Y me empezaron a bombardear de preguntas porque ellos ya tenían una investigación anterior y tenían toda la sala decorada con hongo y yo estaba en llamas porque tenían así como pinturas de hongo, claro, pinturas, como masitas moldeadas con hongo, eh, como espacios muy científicos de hongo, con guías de hongo, etc. Entonces, ese día salimos a hacer la caminata. Yo en ese momento no entendía muy bien las dinámicas de qué era un bosque escuela o qué se hacía en un bosque escuela. Como que para mí mi primera impresión fue como, chuta, estos niños vienen aquí a, a que los cuiden y juegan en el bosque, claro, como la guardería. Entonces salimos a hacer la caminata, fue mi primer encuentro con los senderos de acá, que entiendo que es un bosque muy especial porque sus melís son muy, muy antiguos. De hecho, hay muchos senderos que se llaman el sendero del melí. Yo nunca había visto melís tan grandes. Y el melí es un árbol muy especial para mí, primero por su aroma, por la asociación que tiene con ciertos hongos que son muy especiales, como el Entoloma necopinatum, que es un hongo verde, un verde fosforescente que es increíble verlo. Entonces estaba maravillado. Y más encima tenía como el control, o sea, no sé si era el control, pero era como yo el adulto que para los niños sabía. Entonces me preguntaban un montón de cosas, íbamos respondiendo, íbamos explorando y ellos ya tenían como ciertas dinámicas, como que cuando encontraban un hongo, gritaban ¡alerta de hongos! Y todos corrían así ¡alerta de hongos! Y eso tú lo seguías usando. Y yo sí, pues fue un legado que lo tengo para siempre, como que, porque igual es entretenido, pues, alerta de hongo, pues como, Claro. es como encontrar el tesoro, pues si voy a encontrar hongo. Entonces ya como que fue mi primer acercamiento. Creo que después durante ese año tuve como 2 o 3 más que me invitaron las chicas del Bosque Escuela. Hasta que yo decía, oh, que soñado trabajar en ese lugar porque... ¿Y qué era lo que te hacía como querer estar ahí? ¿Qué era lo que te gustaba de esa experiencia? Era es todo lo que me gusta, como enseñar, estar al aire libre casi el 90% de la jornada, porque es un trabajo como profe. Tener esa oportunidad de que tú tienes que guiar en torno a la naturaleza. Entonces, para poder guiar en la naturaleza tienes que conocer de naturaleza. Y eran mis primeros, por ejemplo, yo llegué acá a Puerto Varas y fue mi primer encuentro, por ejemplo, con los bosques inundados, que es esto que está acá en el bosque escuela, los Walves. Entonces, para mí era todo nuevo, conocer flora nueva, animales nuevos, hongos que nunca había visto, hongos que yo sabía que existía el Entoloma necopinatum y yo veía los registros que estaban
estaban marcados por estos lugares y decía, uy, qué maravilla encontrarme con esto. Y ya después era pan de cada día, pues como que... y lo más entretenido en cuanto a hongos es que los niños tienen un tamaño tan especial para buscar hongos porque están a la altura de los hongos. Entonces, para mí era fascinante porque encontraban todo. Era como andar con 20 radares. Claro, ya chiquillo, vamos. Y encontraban todo, entonces yo iba haciendo mis registros, iba investigando, me fui actualizando. Es súper demandante igual trabajar con este tipo de educación. Bueno, la cosa es que, como para ahondar en la educación un poco más, fui como 3 veces ese año, como que me llamaron para hacer talleres, para guiar experiencias, y da la casualidad que un año después, la Vale, que es la directora, me dice, Pipe, tenemos un cupo abierto, si bien estamos buscando a alguien que tenga pedagogía, como que nos gustaría mucho que fueras tú. Y yo dije, como que era todo lo que pedía, porque yo decía, uy, qué maravilla poder trabajar en ese lugar, y como que me picaba el bichito así de que, como si es que era el momento de estudiar pedagogía y formarme para ser profesor, porque de verdad esa experiencia con el Bosque Escuela me marcó. Yo dije, hoy que quiero trabajar en un lugar así, como poder que el libro de clases sea la naturaleza misma. Entonces, ¿Y qué tanto influyó o influyeron los niños y su manera de relacionarse en que esto fuera una experiencia tan relevante para ti? su pensamiento crítico, su manera de relacionarse con el entorno, porque hay distintas maneras de relacionarse con el entorno, encuentro yo, que una es como que sea una experiencia así como voy a la naturaleza y después me olvido, pero la conexión que tienen los niños aquí con la naturaleza es increíble. Desde que crean historias en torno a la naturaleza, se informan mucho de lo que están viendo, tienen como que les nace esa necesidad de querer saber cada cosa que encuentran, cada cosa que encuentran. Y son muy respetuosos al observar, porque no es como una masa de niños que va al bosque y empieza a destruir todo, como que uno se imagina que tal vez como un niño podría hacer eso, o una masa de niños podría hacer eso, muy respetuoso, con sus pasos, con la observación, con el hacerse preguntas y situar las preguntas en el territorio, que eso yo creo que es muy importante porque son niños que están muy presentes en el momento, están todo el rato presentes, como de hecho esa es la metodología del Bosque Escuela, estar en la presencia, como una educación bueno, primero la formación de Bosque Escuela eh, reconoce la naturaleza como una tercera educadora, ¿ya? Que la naturaleza por sí sola entrega saberes a los niños en su interacción, como niños y personas. Entonces, Perdón que interrumpa, ahí hay una distinción importante con otros tipos de visiones, que no es que la naturaleza entregue saberes en el uso de analogías, como, no sé, observemos este árbol que lleva tanto tiempo acá inmóvil a pesar de las inclemencias del tiempo y viene sus raíces, como, esa es una forma de aproximarse, pero lo que entiendo lo que me estás diciendo tú es que el Bosque Escuela se reconoce que la naturaleza en sí misma le está entregando algo a los niños, más allá de las interpretaciones que nosotros como adultos, como sociedad, claro, podamos hacer de ella. claro, pero igual, sí, así mismo, es como la experiencia, que la naturaleza por sí misma, si tú por ejemplo, dejas a los niños ser nomás en la naturaleza sin tú intervenir como adulto, la experiencia que les va a entregar es como a diferenciar entre un peligro y un riesgo y tomar decisiones como que después se va a transformar en que esa persona con el tiempo va a ser autónoma y va a poder tomar decisiones como muy claras sobre lo que quiere, lo que arriesga, lo que no. Como que en ese sentido la naturaleza es muy buena educadora.
Pero también hay otra forma que tiene el bosque escuela, porque este bosque escuela de Puerto Varas, además, se basa en una filosofía que es Reggio Emilia, que el protagonista del proceso de aprendizaje es la niñez. Entonces es un poco como lo que yo venía estudiando de antes, que es de Pablo Freire, que Pablo Freire trabaja como con esta pedagogía de la liberación, que, que yo lo pude entender aquí un poco, si bien como que esto no, Pablo Freire quizás trabajaba con sectores más vulnerables, la niñez igual es vulnerable. Entonces yo empecé a observar que no había que imponer nada, sino que uno podía guiar el proceso. Y lo interesante de la metodología que se ocupa en el bosque escuela es que los educadores o guías se preocupan de visibilizar el pensamiento de los niños y niñas. Y en ese visibilizar uno respeta ya que vienen con una historia, que tienen una familia que además deposita información en ellos, que reciben información del entorno y van creando un relato y uno va guiando. Entonces, El punto de vista del niño es lo más relevante. es lo más relevante. Pero ahí uno igual va guiando, porque a veces se dan, como que uno da cierta libertad en las conversaciones, lo que quieren explorar, en cuál va a ser el proyecto del mes, de la semana, del semestre, o asociado a la estación en la que estamos, pero uno igual va guiando un poco, y ahí está el rol como educador en el cual yo tenía que estar todo el rato como actualizándome. Y como mi interés en la naturaleza y el bosque escuela se desarrolla en la naturaleza, eso fue lo más increíble para mí, como que tuve que aprender todo sobre la naturaleza para poder construir con ellos, con los niños, las respuestas que se iban haciendo. Por ejemplo, era tan libre como que les decía ya chiquillo, yo estaba a cargo del primer ciclo, porque son niños de 3 a 6 años, que al principio llegan, uno los ve y son como guaguitas, pero a medida que van pasando, en marzo son guaguitas, sobre todo los más chicos, unas guaguitas que las fueron a dejar ahí y sí son buenas para la naturaleza, pero también se cansan, también se agobian con el frío, con el agua y cosas así. Pero a medida que va avanzando el semestre, se van empoderando de una manera y sus conversaciones son lo más increíble porque empiezan a hacerse preguntas sobre el entorno que si uno las extrapola a cuando ellos sean mayores, van a ser personas que van a influir en cambios sustanciales en la sociedad porque estaban preocupados del agua, estaban preocupados de, por ejemplo, de cuándo cortaban un árbol, estaban preocupados descubrimos que había, o sea, yo sabía que en el río Maullín estaba la nutria, porque la nutria más pequeña que el Huellín. Entonces yo les conté esta historia. Chiquillos, ¿saben que hay un gato de agua en el río? Y empezamos a explorar el agua y ellos querían tomar muestras de agua, les preocupaba que el agua estuviera limpia para que este ser pudiera vivir. Y en eso hicimos conexiones con Legado Chile, que vinieron a poner cámaras trampas, donde pudimos ver toda la fauna que habitaba y era increíble, todo lo que pasaba por el río Maullín. Pero la cosa es que el tema era el agua. Empezaron a tomar muestras de agua, tomaron muestras de plantas y hicimos como un acuario donde pusimos plantas en el acuario para poder observar qué pasaba, como si fuera un terrario, pero era un acuario. La cosa es que pasaron las semanas y en el acuario apareció un renacuajo. Y estábamos investigando, cacha que pasamos del Bullín a investigar la calidad del agua, de repente aparece un renacuajo, que era como el nuevo ser en la sala. Y ahí también yo como adulto decía, chuta, un renacuajo, como que ¿será correcto que tengamos un renacuajo en la sala de clase? Igual lo debatíamos con ellos, pues, como que están estructuradas las sesiones de cada día con asambleas. Imagínate el nivel, pues como asamblea, decidamos cosas, decidamos qué vamos a hacer, decidamos qué queremos aprender. Todos decidieron, obvio que todos decidieron que el renacuajo queríamos verlo un rato más. La cosa es que vimos como el renacuajo
desarrolló sus patas traseras, los niños llegaban día a día con información sobre los renacuajos y palabras súper complejas como como asociado como a la transformación biológica de este bichito, de este animal, y, y, y tenía nombre, ¿Cómo se llama? se llamaba Rena, el Rena, ¿no? El Rena, y todos los papás sabían que estaba el Rena, pero no, los papás no entran mucho a la sala, entonces no lo conocían muy bien. Pero estuvimos por lo menos como un mes y medio investigando sobre el agua, sobre el renacuajo. Entonces ellos empezaron a tomar conciencia sobre el valor ecosistémico que tenía el agua y la relación con todos los seres. Entonces, caché como que ellos también se sitúan en un lugar que están habitando, que es prácticamente, estamos rodeados de agua, el bosque es agua. Entonces creo que ese aprendizaje es mucho más potente que cualquier otra cosa, porque es la experiencia, es como la investigación de primera mano que se llama, como que ellos hicieron hipótesis, ellos investigaron, se hicieron preguntas y resolvieron. Y finalmente dedujimos que había que liberarlo. Para liberarlo también, pues investigamos cuál era el mejor lugar para liberarlo. Y finalmente como que fue casi como una ceremonia liberarlo. Y estábamos hablando también como de liberación. Como, como que los niños hablan, no, como que también se sembró como un relato de esperanza. Se va a encontrar con sus parientes, ahora es libre, meses después como que recordaban, oye, ¿qué será del Rena? ¿Caché? Entonces empiezan a hacer como estas conexiones con la naturaleza que son, yo creo que es el mejor aprendizaje que puede tener un niño en esa edad. Y muy de la mano del método científico, muy de la mano de la pedagogía y de los objetivos de aprendizaje que propone el Ministerio de Educación. Porque al relacionarte con un ser, ya sea con este Rena que nos pasó, o con las plantas, o con cualquier interés que sea como cuidar a otro ser, le estáis generando empatía. Estáis generando empatía, estáis hablando de acuerdos, de cuidado. En el camino estáis aprendiendo a dialogar. A dialogar y generáis personas autónomas con un pensamiento crítico súper potente. Qué lindo. Que eso es como lo que anoté aquí, que es como la pedagogía de la pregunta, que muchas veces el lenguaje intelectual puede poner barreras a la gente. Si traía un científico a hablarle a los niños y con lenguaje muy intelectual, tal vez no van a entender mucho. Claro. En cambio, ellos lo desarrollaron con su propio lenguaje, con su propia experiencia, y, y eso es único, es único. La cosa es que yo todo el rato decía, qué genial lo que está sucediendo acá, porque fueron casi 2 años y medio que tuve vínculo con el Bosque Escuela. 2 años y medio es Harto tiempo. harto tiempo. Pasan muchas cosas y estáis cuidando lo más preciado que tienen las familias, que son sus hijos. Entonces, eso de lidiar con el clima, con el frío, Que en un ambiente, claro, que no puedes controlar las variables. Claro, de repente se paseaba la puma con sus crías. No, pasaron un montón de cosas. Yo decía, qué ganas de haber tenido esa educación cuando chico, y qué ganas de que la educación pública pueda ser así. Entonces ahí me empezó a picar el bicho. Y yo dije, no, como que esto tiene que saberse en todos lados. Como que tengo esa cuestión de que de compartir, de abrir lo que veo que es bueno, no porque yo lo pienso, sino porque lo estoy viendo. Entonces empecé a buscar oportunidades como de poder llevarlo a escuelas rurales. Y empecé a sacar gente en escuelas rurales, empecé a ir al liceo, tuve oportunidades muy bonitas de poder ir a San Juan de la Costa, donde ahí querían los profes, me llamaron para que pudiese transmitirle la experiencia del Bosque Escuela,
pero en escuelas rurales, donde además querían mezclarlo con la interculturalidad del pueblo mapuche huilliche. Entonces ahí ya como que conocí otro mundo y empecé a hacer redes. La cosa es que en algún momento eh, se dio la oportunidad de trabajar la pega que estoy hoy, que hoy día estoy en unos programas que son de acercamiento a la naturaleza en liceos públicos. Y, y ya no estoy en el Bosque Escuela, sino que estoy trabajando en distintos liceos de la región, donde estamos trabajando con especialidades de turismo, gastronomía, agropecuaria, y los sacamos de la sala de clase. La sala de clase ya no está funcionando, eso es una realidad. Los niños están, bueno, niños y jóvenes están, son espectadores de una cantidad de información tan rápida que finalmente el celular, las redes sociales, porque en eso están los jóvenes, están en el celular pasando una historia tras otra muy rápido y no alcanzan a retener nada, nada les sorprende, nada les motiva mucho. Entonces, con esta nueva oportunidad de acercarme a los liceos públicos, he visto también como que compruebo una vez más que la naturaleza es una maestra. Si bien yo soy me reconozco como un guía o un facilitador de estos procesos, finalmente el trabajo lo hace la naturaleza. Les encanta. Tú veías a estos jóvenes de tercero y cuarto medio que tienen entre 14 y 18 años, por lo general, cuando los acercáis a la naturaleza, desde la huerta, desde la cocina, desde probar cosas, es como trabajar con niños. Entonces, y ahí en otros sentidos otros se activan otros sentidos. Y ahí también como que, para agregar, bueno, mi experiencia en el Bosque Escuela fue increíble por la posibilidad de trabajar en un espacio así, el contacto con la naturaleza, la confianza lo que más me sorprendió fue la confianza que me dieron las familias de poder trabajar con niños tan chicos, porque también es raro, es raro... Eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia como hombre? Porque creo que con los niños tan chicos hay un prejuicio grande. Sí, pues. Mira, mi mamá es educadora de párvulos. Yo de chico, no sé, pues me pasaba el trabajo de mi mamá y hasta, yo creo que hasta tercero medio y veía el trabajo de mi mamá, de muy pequeño y yo decía, oh, qué raro, nunca me imaginé que yo también iba a hacer algo, y yo creo que mi mamá ahí tiene como algo que ver. Cuando le cuento a mi mamá, oye mamá, me voy a cambiar de pega, voy a trabajar en el Bosque Escuela y así, voy a trabajar con niños de 3 a 6 años, mi mamá quedó, o sea, porque mi mamá ya tiene el prejuicio del sistema educacional convencional, pues. Claro. Me dijo, no te acerques a ningún niño, no le des abrazo y cualquier cosa que pase, tú derívalo a sus papás. Como que me advirtió, pues. Me dijo, por favor, no te metas en problemas. No te metas en problemas. Igual la noté con un poco de susto, como que yo dije, ah, ya, pero tranqui, sí, como que... Entonces, bueno, tomé la recomendación eh, y, y ya venía entrenado igual creo que de estos procesos que yo tuve con las comunidades. Acercarme despacio, ganar confianza, solo escuchar, viendo cómo se mueve la gente en el lugar, cómo se movían las profes. Y de a poquito fui agarrando confianza, hasta que en algún momento ya era inevitable, pues como que estáis ahí todos los días. 5 días a la semana, todos los días, que los sentía como hermanitos chicos. Pero ellos igual de repente me decían papá, me decían mamá, como que estáis la mitad del tiempo con ellos aportando en la crianza también. Entonces, y los niños también tienen un tema muy, como que no tienen ese límite que tenemos nosotros entre el afecto y la manifestación del afecto. Yo soy cero experto en esto, pero desde mi experiencia, los niños cuando tienen una relación contigo y sienten que te quieren, te lo demuestran. Sí. Se acercan, te abrazan la pierna, quieren estar cerca tuyo. ¿Cachai? Entonces, poner ese límite no es fácil. Claro. Porque tú también lo querías.
Sí, pues sí. No, pues no es fácil, pero ya o sea, yo creo que pude desarrollar esta, no sé si es una habilidad, no sé si es una metodología de ser respetuoso en la educación a tal punto en que la confianza se dio inevitablemente, Y con los papás también. increíblemente. O sea, es que para mí era, yo llegué a generar vínculos en el que me sentía hasta parte de la familia. ¿Cachai? Como todavía sigo teniendo vínculos con familias en que me consideran bastante y yo creo que eso todo lo hizo el respeto y la entrega, porque de verdad que, o sea, no sé si está bien que lo diga yo, pero me entregué al máximo. Me entregué al máximo, quería aprender, que nos Es un capacitó, trabajo súper demandante, además. muy demandante, físicamente, psicológicamente e intelectualmente. Porque en el Bosque Escuela de acá de Puerto Vara, lo que sí tenía bacán era que nos capacitaban todo el rato. Con psicólogos, de la neurociencia, tenías que saber yoga, tenías que saber cantar, tenías que saber dibujar. Es casi como una mezcla entre los Waldorf y los Montessori, pero al aire libre. Entonces, para brillar en el lugar tenés que darle con todo. Y te dedicáis. Lo más desgastante es que igual finalmente te dedicas la mayor parte del día. Te despertáis para ir al colegio y te acostáis terminando cosas para el colegio. Y yo creo que eso es lo bonito de la educación, que te dedicas para poder aprender con otros seres. Porque siempre he dicho eso, como en el Bosque Escuela yo aprendí a aprender enseñando. Es como un círculo vicioso. Virtuoso. Claro, eso virtuoso. Como que aprendes a aprender enseñando y como muy del respeto y todo eso. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que me volví parte de si bien yo era el adulto responsable, me volví un niño más. Me volví un niño más, lo disfruté un montón y creo que sané cosas de mi infancia, que fue lo más bonito y lo que yo más agradezco. Sané cosas de mi infancia y ahora lo cómico es que estoy sanando cosas de mi juventud al estar trabajando con los jóvenes. Y también, bueno, yo soy papá del Tomás. El Tomás tiene 20 años. Entonces estoy lidiando con jóvenes casi de la edad de mi hijo. Entonces también no solo estoy sanando mi juventud, sino que también estoy comprendiendo muchas cosas del Tomás. Porque la única referencia que tiene uno es de los papás y de lo que vivió cuando fue joven, pero es que ahora es una cosa totalmente Claro, distinta. ser joven en la época que nos tocó a Sí, nosotros es distinto. Yo creo que es como la paradoja de ser papá. sí, Está ahí educando a alguien que nació en otro contexto y le está enseñando cosas para un futuro que tampoco sabéis cómo hacer. claro. Entonces, qué buena, qué buena. Entonces eso. Sí. Quería agarrarme de esto como para Ujú. que hablemos de bioluminiscencia, que es lo que nos convoca. Eh, y quiero vincularlo con el tema de formar relaciones. Eh, Sé que, por lo que nos escribiste antes de esta conversación, que una de las cosas que más te llama la atención o que te mueve del tema de la bioluminiscencia son que para que exista bioluminiscencia tiene que haber una relación. Claro. Así creo que fue que lo pusiste. Entonces, cuéntanos un poco de eso y también, si quería hablarnos de eso y después de este estado en el que tenéis que estar en el bosque para poder conectar con la bioluminiscencia, porque no es llegar y entrar de noche. Tienen que pasar más cosas en uno para que eso se pueda dar. Y me imagino que ese aprendizaje también lo tuviste un montón en el bosque escuela, como Sí.
la disposición física y del espíritu para poder entrar al bosque y poder entablar este tipo de relaciones. Bueno, si bien yo no soy experto en bioluminiscencia, yo creo que después de todo este estudio sí. Me atrajo la bioluminiscencia desde pequeño y es chistoso porque no hace mucho se describió el primer hongo bioluminiscente en los bosques andino patagónicos, que es la Mycena lux australis, que todavía no tengo el agrado, el honor, no sé, el placer de verla. Me meto en los bosques de noche cada vez que puedo y me he encontrado con luces que no son particularmente hongos, pero sí he visto insectos, especies de micelios, luciérnagas. En algún momento tuve la oportunidad de ver este fenómeno que ocurre en el mar del plancton y las noctilucas. En algún momento también vi gusanos bioluminiscentes en Nueva Zelanda, que fue muy bonito, como una luz azul hermosa. Aquí como que he visto luces verdes nomás. Y bueno, bioluminiscencia. Voy, voy a hablarles de lo que pude indagar sobre esto. Es un fenómeno fascinante, al parecer, para los ojos de la ciencia y del mundo. Se ha descrito desde tiempos inmemorables. Creo que el primer registro escrito que hay de bioluminiscencia fue olvidé el nombre de este escritor, de Julio Verne. Julio Verne, en un libro de las 100 leguas submarinas, habla de que el barco iba navegando por el mar y de repente como que se vieron rodeados de un agua lechosa luminiscente. Y no recuerdo bien las fechas de cuando ocurrió eso, pero creo que fue como el primer relato escrito, que ni siquiera al parecer él ni siquiera él lo vio, sino que son relatos que recopiló de pescadores. Y luego entiendo que Darwin, como en sus primeros viajes, también lo describe, como esta agua lechosa luminiscente, que la describió muy parecido a Julio Verne. Yo creo que lo leyó y lo quiso describir igual. Y después entiendo que parece que puede haber sido el 2004, hubo un relato de una transmisión de radio de un barco que describe lo mismo. Estamos rodeados de una leche bioluminiscente y investigando y todo esto, como que ahora hay investigadores que están muy, muy interesados en esto. No hay muchos estudios de la bioluminiscencia, menos en Chile, y cacha que lo que hicieron estos investigadores es tomar este relato de la radio del barco que iba como por el mar Atlántico cerca de África más o menos, y no sé si habéis visto que uno puede entrar al Google Earth y ver el mapa años atrás. Entonces como que cuadraron la localización de dónde fue la transmisión, lo cuadraron con la posición, viajaron en Google Earth, en el mapa, no sé si era Google Earth, debe ser como algo mucho más avanzado, pero son como fotografías satelitales y hay unos videos en YouTube que son súper interesantes. La cuestión es que el loco fue al día exacto, a la hora, en el momento que fue la transmisión, en el lugar, y son 500 kilómetros de bioluminiscencia en el mar. 500 kilómetros. Entonces ellos empezaron a preguntar qué está pasando aquí, y al parecer hay una bacteria que la nombré harto, que es la Vibrio. La tengo por acá. Ay, perdón. La voy a nombrar después. Vibrio fischeri. Vibrio fischeri es una bacteria, es la bacteria que produce más bioluminiscencia en el mar.
y se asocia a, es una bacteria que se alimenta de la descomposición de otros seres vivos. Entonces como que uno dice, ya, pero ¿qué estaba muerto ahí en esa área tan grande del mar? Y es cuando hay bloom de algas, cuando existen estos bloom de algas que son famosos aquí como la marea roja, que son muchas algas que tiñen el mar de color, tienen igual su ciclo de vida y van muriendo, pues. Entonces Vibrio fischeri se empieza a alimentar de esas algas que están muriendo del plancton y todo, y empieza la bioluminiscencia al momento que se empiezan a alimentar. ¿Y por qué? ¿Hay explicación de por qué generan luz? Ya, pues, entonces, a ver, vamos por partes, porque quería contar eso porque son como los primeros relatos que hay de la bioluminiscencia. Entonces, bueno, es como muy enigmático para la comunidad científica y el mundo, y la producen ciertos organismos. Esto es a través de una reacción química que ocurre dentro de las células o fuera de las células de ciertos seres vivos. Lo interesante es que es una manifestación de una luz que muchas veces no es perceptible al ojo humano, no desperdicia calor, es casi 100% eficiente y no produce contaminación. O sea, solamente produce luz, pero no calor. No calor, por eso se le llama que es una luz fría. O muchas veces como poéticamente hablan de dar luz sin arder, como no hay una reacción química como una ampolleta, por ejemplo, o energía nuclear o energía de combustible fósil que produce luz, pero mucho calor y mucha contaminación, es como casi perfecta. Por eso también ha estado inspirando mucho como a las ciudades del futuro, como que se habla de que es posible eh, producir esta energía bioluminiscente inspirada en la naturaleza, que es súper eficiente. Entonces se pueden iluminar calles de noche, no, hay unas cuestiones súper locas en cuanto a la bioluminiscencia. Bueno, se dice que es usada por hace millones de años que se pudo haber producido. Se cree que en algún momento habitaban bacterias en el origen del planeta, y cuando aparecieron las cianobacterias, que son bacterias que producen oxígeno, que fueron como las primeras producciones grandes de oxígeno en el planeta, que fue cuando todo cambió en las condiciones del planeta y se empezaron a diversificar todas las formas de vida hasta lo que somos ahora, que somos seres que dependen del oxígeno. En ese momento las condiciones de grandes concentraciones de oxígeno eran tóxicas. Entonces se cree que estas bacterias, al ser el oxígeno tóxico, tenían que eliminarlo de alguna forma. Y puede que ahí esté el origen, como esta ruta metabólica para eliminar el oxígeno de sus cuerpos, de sus células, de alguna manera producía luz. No se sabe muy bien para qué, por qué, pero de alguna manera los seres que producen luz hoy en día lograron tomar esa reacción química y usarla para distintas estrategias, como estrategias de adaptación, de comunicación, de defensa, de reproducción, porque es como un tipo de comunicación. La tienen animales marinos, insectos y algunos microorganismos. Entonces, este proceso ocurre a través de tres ingredientes que son fundamentales para que haya luz, que es el oxígeno. Siempre tiene que haber oxígeno. Tiene que estar una molécula que se llama la luciferina y otra que es una enzima, que es la luciferasa. Entonces, cuando están estos tres componentes presentes, se produce la reacción química que hace luz. Hay un experimento que hizo un francés en algún momento, que tomó unos hongos bioluminiscentes y los puso dentro de un frasco y tapó el frasco, y el hongo se empezó a apagar. Cuando abría el frasco, entraba oxígeno y se prendía, pero en ese momento él no sabía qué pasaba. Y después, con el tiempo, cacharon que el oxígeno era clave en esta reacción. Entonces,
se produce esta energía lumínica y, este fenómeno se ha documentado en distintos reinos biológicos. Por ejemplo, en insectos, que lo más típico son las luciérnagas. Están larvas de insectos, escarabajos. Bueno, las luciérnagas son escarabajos, por lo que investigué. Nemátodos, termitas, gusanos, moluscos, como algunos caracoles terrestres en Amazonía. Hongos, que tenemos acá la Mycena lux australis, que está como muy de moda, todos la quieren ver. Y también tenemos bacterias marinas, como el Vibrio fischeri, y dinoflagelados. Es que eso es lo interesante. Las medusas de la zona abisal del mar, que son estos lugares como profundos, no producen luz propia. Todos estos seres se asocian a bacterias, por lo general el Vibrio fischeri, en glándulas especializadas donde las van almacenando. Y estos animales tienen la capacidad bueno, cuidan, es igual como la relación de los hongos con los árboles, que se intercambian cosas. Por ejemplo, el pez linterna, que tiene como en sus mejillas, tiene unas glándulas donde va guardando estas bacterias y tiene la capacidad de prenderlas y apagarlas. Pero no es que manipule a las bacterias, sino que tiene como unas membranas que las cierra. Como deja entrar el oxígeno, quizás lo mismo que el flaco. Claro, las cierra y las abre y prende y apaga. Entonces, imagínate lo que es la luz en la oscuridad, en una fosa marina en que no hay nada de luz, como que la luz de la bioluminiscencia es clave. Entonces, algunas medusas lo producen, algunos calamares también guardan estas bacterias, estrellas de mar se han visto, peces, que más, bueno, creo que el caracol terrestre que produce bioluminiscencia no depende de las bacterias, pero en su mayoría, al parecer, depende de las bacterias. Las luciérnagas tampoco. Y contaba ahí la historia de, no me acuerdo lo que era, pero esto que flotaba y con el reflejo de la luna. Ah, del calamar hawaiano. Cuento esa historia que es muy impresionante. Sí, el calamar hawaiano, aquí tengo el nombre preciso, que lo encontré increíble. Bueno, empecé a investigar sobre... Este es el invitado más preparado que hemos tenido en todas las podcasts hasta ahora. Empecé a investigar sobre, bueno, escuché podcasts, vi documentales que me fascinó demasiado la biología. Ahí te voy a pedir que nos compartáis todo lo que estudiaste, para que lo pongamos en la descripción. Ya, hay unos documentales increíbles. Para la gente que quede motivada. Mira, este es el calamar de Hawái. Es muy diminuto, es casi del porte de un pulgar. Y sale a cazar cuando cae la noche. Entonces, imagínate el tamaño que tiene de un pulgar, es muy pequeñito y muy tierno. Pero el único problema que tiene es que tiene que subir a la superficie para cazar, porque entiendo que en el mar están como estas columnas de agua y a medida que está más arriba hay mayor alimento porque está el plancton arriba. El plancton, las algas, como el zooplancton y el fitoplancton, que es lo que le gusta al calamar. Entonces tiene que subir, pero el problema es que como le gusta subir de noche, cuando hay luna llena, la luz de la luna hace que se vea su sombra. En el fondo. En el fondo. Entonces todos los depredadores que están mirando hacia arriba ven la sombra del calamar y suben y se lo comen. Pero lo extraño es que no pasa porque este calamar lo que hace es que se asocia con Alibrio fischeri, que es esta bacteria que se ilumina, y las bacterias ubican un órgano que está como debajo en su pancita, lo digo en términos bien coloquiales porque no soy experto en calamares, pero habitan en la pancita y el calamar tiene también unos receptores en su espalda en el que logra captar la luz de la noche, ya sea que haya luna o de las estrellas, y le da una señal que al parecer todavía no se explica,
cómo le da la señal a las bacterias para que tomen la frecuencia de luz que hay en ese momento. Entonces se le iluminan la guatita como si fueran muchas estrellas. Entonces es como que el calamar se camufla En la luz. en la luz. Entonces los depredadores no lo ven. Tiene su propia capa de invisibilidad. Tiene su propia capa de invisibilidad, pero con luz. Que eso es lo más extraño. Como que... pero bueno, lo interesante que encontré de este calamar es que cuando nacen sin estas bacterias. Y tienen un órgano especializado que secreta una baba a medida que van creciendo, y esta baba atrae solo a ese tipo de bacterias luminiscentes para integrarlas en su cuerpo. Y claro, pues la bacteria obtiene movilidad, refugio, alimento, A cambio de un poquito de luz. a cambio de un poquito de luz. Entonces la moneda de cambio es súper entretenida. Pero imagínate, yo aquí me ponía a pensar como cuántos millones, o sea, cuánto tiempo habrá pasado primero para que se encontraran esos dos seres, para que el calamar, porque los calamares no tienen el mismo lenguaje que nosotros. Pero yo siempre soy defensor, o sea, creo muy fielmente que en la naturaleza también existen culturas. Porque una cultura tiene que ver con transmitir información, historia, de generación en generación. Entonces yo creo que ellos se transmiten esa información. Como esta es la bacteria, deben tener sus picadas de dónde encontrar la bacteria, deben aprender este mecanismo de cómo regularla para que emita la misma frecuencia de luz. Entonces ahí yo me voy preguntando, y es cuando llegué a la conclusión, bueno, este fenómeno tan fascinante que es la bioluminiscencia no ocurre como un hecho aislado entre un ser. Se ocupa tanto para defensa, como para atraer pareja, como para dispersarse. Por ejemplo, las luciérnagas lo ocupan para atraer a sus parejas. Encuentran sus parejas emitiendo distintos pulsos de luz, y hay unos videos increíbles con unas cámaras. Hay un documental de bioluminiscencia que ocupan como la última tecnología de cámaras para poder captar esta luz. Porque no es que uno va a un bosque y de noche y ve la luz. Tenéis que adaptar tu ojo. Te demoráis como entre 30 a 40 minutos en que tu pupila se dilate para que entre más luz, y así podáis ver la frecuencia de luz que emiten todos estos seres. Entonces, ahí como que yo digo, que, bueno, primero me llama la atención, qué increíble que no ocurra solo, que siempre hayan más de un organismo implicado en la bioluminiscencia. Entonces, es un lenguaje, se ocupa para comunicarse, o para decir aquí estoy en la oscuridad. eh, y lo otro es que te invoca a la pausa, como que, claro, quizás yo no he encontrado la micena porque no he tenido paciencia, porque voy un rato al bosque y quizás no voy en el momento correcto, porque dicen que hay que ir en luna nueva, que en lo posible el cielo no esté nublado porque las nubes reflejan la luz de las ciudades. ¿Cachai? Entonces como que ver este fenómeno implica detenerte, como, y hace rato que ando como pensando en este mundo tan acelerado, que implica productividad, que implica información rápida, lo mismo que te contaba de los chicos que están todo el rato consumiendo como este espectáculo que hay en las pantallas. Si queréis ver bioluminiscencia, tienes que detenerte un rato y observar. Y eso es lo entretenido también que tiene el acercamiento a la naturaleza de una forma crítica, porque finalmente vas al lugar, observas, te haces preguntas, empezás a buscar respuestas, como ¿por qué será así? Imagínate los científicos están
investigando a full de qué se tratan los pulsos de las luciérnagas, por qué lo hacen así, o bajando con máquinas muy especializadas al fondo del mar para ver qué están haciendo los peces con sus luces. Entonces me imagino como que te trae a la paciencia. ¿Y sabéis qué? Como que si bien esta carta, como que no la saqué del mazo, porque bueno, tengo el mazo y hago esta práctica porque me gusta mucho el I Ching. Tengo otro mazo que es del I Ching y lo consulto para saber cuál es la energía del momento, por dónde tengo que fluir, porque siento que los oráculos no te van a predecir el futuro, como que más bien te van a decir cuál es, el presente. cuál es la energía del presente, como para uno cachar. Entonces, siento que la carta, si bien no la saqué, me llegó aquí porque últimamente he estado muy acelerado. Y la conclusión que saco de todo esto es que es la calma, porque me puse a crear este relato. Bueno, no se va a ver en el podcast, pero aquí tengo la mesa con todas las cosas que investigué, que escribí, un cuaderno lleno de notas. Y siento que es casi como una tesis, porque como que dije, chuta, aquí voy a hablar de la bioluminiscencia yo si no soy experto de bioluminiscencia. Y empecé a recordar desde mi infancia ese momento que tuve de la bioluminiscencia. Después recordé un momento en que estuve en Temuco y pude ver las luciérnagas por primera vez. Después me trasladé a una noche en Panguipulli que iba caminando por el bosque y entre medio del musgo habían puros escarabajitos bioluminiscentes. Después me trasladé a Chañaral de Aceituno, que fue la primera vez que vi el mar brillar. Después me trasladé a Nueva Zelanda cuando vi los gusanos bioluminiscentes. Después, no sé, caché como que hice una pausa. Y justo la semana pasada estuve de cumpleaños y, y como que la carta llegó y empecé a hacer todo este recordatorio y justo en los cumpleaños uno igual recuerda como todo lo que ha pasado de aquí hasta ahora. Y creo que hice la pausa, como que es una invocación a la pausa de los tiempos tan acelerados en los que vivimos. Y en eso como que yo dije, pucha, ¿cómo mezclo la bioluminiscencia con lo que hago? Que es lo que me apasiona, que en este momento es enseñar y aprender. Y finalmente hice el mismo ejercicio, pues aprendí, intenté enseñar, llegué a autores que hablan de pedagogías de la educación muy hermosas, que también siento que me van a ayudar para seguir guiando a los chicos con los que trabajo. Entonces, como que si bien la carta no la elegí, al parecer llegó por alguna razón. Y no sé, eso puedo decir. Wow. Es la magia Sí, de. Escucha, la magia del mazo, en verdad. la magia del mazo. Nosotros que estamos en el equipo trabajando con esto, nos sentimos a veces como la gente que sale a predicar a las plazas, ¿cachai? Como que queremos compartir una verdad, porque vemos cómo el mazo se las arregla de alguna manera como para tocar corazones, ¿cachai? Mm. Eh, y yo hace rato que quería hablar contigo en el contexto del podcast y, y lo evidente o como lo obvio era hablar de la carta del Chang'e que tenemos, de la carta del Ligüeñe que tenemos. Creo que hay 3 o 4 Lo mismo cartas me de pregunté, hongo. yo dije, pero ¿por qué no? Claro, o tenemos la carta del Huillín, hay muchas cartas asociadas al territorio en el que nosotros vivimos, está la carta del volcán Puntiagudo, eh, está la carta de la Minga, podrían haber sido muchas cartas. Sí. Y creo que también, no sé si les hemos llegado con alguien que supiese mucho de bioluminiscencia, y yo personalmente estoy muy agradecido de todo el trabajo, de todo el viaje que hiciste para llegar a esta conversación, como que te agradezco de verdad de haberte tomado el tiempo y haberle dado como importancia a esta conversación que vamos a tener. Espero que llegue a mucha gente porque hay un mensaje muy bonito. Yo me llevo un montón de aprendizajes también. Eh,
y creo que también es medio, no sé si tú lo veías así, pero un poco, no sé, no le voy a poner un adjetivo a lo que quiero decir, lo voy a decir nomás. Los hongos también te invitan a detenerte, Sí. te obligan a detenerte, te obligan a caminar muy despacio por el bosque, ir con un hay como un pasito para ir a ver hongos, que es muy lento, es como centímetro a centímetro, el ojo también se tiene que acostumbrar a lo que lo que está mirando, como a la hojarasca, entonces creo que como el mensaje que te trajo la bioluminiscencia es quizás el mismo mensaje que te trajeron los hongos hace algunos años, ¿cachai? Sí. Entonces como un pibe recuerda, más que te muestro esto nuevo, ¿cachai? Sí. Y como hablando un poco de mi experiencia, esta semana previa a esta conversación, justo la semana pasada, por casualidad, terminé caminando de noche en el bosque con un amigo, no era el plan. Estuvimos caminando mucho rato, el atardecer se empezó a oscurecer, 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 y yo le dije, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para casa o seguimos? O nos metemos al bosque. Yo vivo también al lado del Maullín, en un bosque muy, muy mágico. Nos metimos al bosque y veníamos hablando de bioluminiscencia. Y de repente empezó a aparecer, empezaron a aparecer como puntitos muy sutiles, que al principio yo pensaba que era mi ojo engañándome, pero después nos empezamos a acercar y nos empezó a pensar que nos acercábamos y se apagaba, nos alejábamos y se volvía a encender. Y estuvimos harto rato y mientras más rato pasaba, más aparecía. Y bueno, después seguimos caminando y hay una parte en el bosque que hay una pasarela que pasa sobre una parte del bosque que se inunda. Eh, y estaba muy inundado porque ha llovido mucho esta semana y no se veía nada porque era luna nueva. Eh, pero algún efecto hizo la luna en las nubes que hacía que el agua alrededor de esta pasarela estuviese iluminada. Entonces, yo me sentía volando, como flotando arriba de esta pasarela rodeada de luces, no sé, fue muy increíble. Yo soy muy resistente al bosque de noche. Sé que está el puma, y más allá del puma como que creo que como que le tengo mucho respeto. Y esta fue como mi primera experiencia, quizás porque estaba con un amigo, eh, y lo recomiendo un montón. Como que siempre con respeto, pero pasan muchas cosas también. Hay que estar alerta. Y ahí sí que está alerta, pues, como Sí. mucho más alerta que de día. Eh, Otro ambiente. Así que eso, pues, como para ir cerrando, no sé con qué te quedáis, qué te lleváis de esta conversación, qué te gustaría compartir, no sé, de la carta, no sé si pudiste leer lo que decía la carta o no. Y si no lo hiciste, quizás hasta mejor, porque no te viste sesgado. No la leí. No la leí. Eh, Nada, agradecer a ustedes por la invitación, que fue como un micro viaje, como que para mí todo está, siempre estoy investigando cosas, como que me llama mucho toda la atención, todo me llama mucho la atención y quiero tener, como que quiero buscar como, no sé si respuesta, pero como que me gusta investigar. Y este fue como un mini viaje de la luz, que lo encontré increíble, me encantó. Y, y qué curioso todo, cómo se dio todo, po. Finalmente quería investigar mucho de la luz y me fui por las ramas hasta llegar hasta lo que hago, ¿no? Que es trabajar como en procesos de enseñanza. Y en ese sentido, como que creo que es importante en este tiempo, lo vuelvo a repetir, como que pareciera que estuviésemos viviendo un espectáculo constante en el que estamos consumiendo fotografías, videos de cosas y pensamos que estamos como quizás aprendiendo o dejamos de aprender porque sabemos que está todo ahí a un clic, como invitar a preguntarnos, a seguir preguntándonos todo. Como que la pregunta no significa ignorar, sino que es reconocer que el mundo es más complejo que cualquier explicación que pretenda agotarlo. Como
la pregunta, preguntémonos todo, así como como vino esta carta y yo dije, pucha, ¿qué es la bioluminiscencia? Y empecé a preguntar. Como dejemos de hacerlo, inculquémoslo en la niñez, en la juventud, el asombro, el experimentar de primera mano, generar esta experiencia para poder también habitar el mundo de mejor manera y reencontrarnos con la naturaleza, porque somos naturaleza eh, y a veces como que asumimos que está todo descubierto y tenemos que redescubrir todo, como lo es la luz o eso. Ese sería el mensaje. Como no dejemos de preguntarnos, de asombrarnos con esto. Qué lindo. Creo que... Sí, yo aprendo mucho de tu curiosidad, como una curiosidad medio insaciable, así y muy... Es una curiosidad súper infantil, como a pesar de la edad que tení, como que se ve ese niño en el brillo de tu ojo cuando estás curioso por algo, ¿cachai? Eso es muy inspirador para mí. Y concuerdo 100% contigo con la importancia de las preguntas. Solo me gustaría complementarlo con como la invitación a tener un corazón abierto a recibir preguntas también. Sí. Sobre todo si es que hay padres escuchando, los niños están llenos de preguntas y los adultos a veces tendemos a ignorar o incluso a callar esas preguntas. Entonces recibamos esas preguntas como propias también, démosle espacio y aprendamos también de experiencias como la del Bosque Escuela que nos enseñan a poner a la niñez como protagonista y a las preguntas como protagonista y como papás también atrevámonos a soltar un poco el control de tener la verdad y la respuesta correcta a todas esas preguntas. Como sí. Atrevámonos a hacer una asamblea con nuestro hijo y a responder las preguntas juntos, quizás. Sí. Y le da dinámica a la vida, porque muchas veces la pregunta a veces incomoda, genera fisuras, como que también da la pausa, porque, bueno, no sé, como todo lo que hablamos que muchas veces como que nos están educando a la respuesta inmediata, a la verdad absoluta, solo para seguir con los sistemas productivos y al parecer que cuando alguien pregunta como que todo se detiene y eso incomoda. Entonces, está bien como aceptar la pausa que trae la pregunta. Muy sí, bonita. Qué buena esa. Me acuerdo yo en el colegio era muy bueno para preguntar y ya más grande, en la media, mis compañeros me molestaban, me callaban. Como, ya de nuevo voy a preguntar, como deja que la clase termine, ¿cachai? Claro. Y ahora, 20 años después, me doy cuenta que eso me hizo un daño. ¿Cachai? Como que me callaron preguntas que para mí eran importantes, o más allá de las preguntas en sí, el espacio como sagrado de la pregunta. Cuando le ponía un pie encima, hay algo que se rompe. Entonces, me gusta cerrar con esa invitación. Sí. Así que, Vive, muchas gracias. Gracias a ti. Y... Oye, que sigan haciendo esto, está re bonito. Sí, pues, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Seguir compartiendo también cómo va resonando el mazo en distintas personas, en distintos saberes, porque de verdad que nos sentimos como las manos de esta cosa que creamos y que no sabemos dónde nos va a llevar, así que sí. Súper entusiasmados por eso. Gracias. Gracias. Bosque Azul.